El día de hoy vamos a determinar la fuerza eléctrica resultante generada en este punto a partir de la interacción de estas dos cargas Q1 y Q2 con esta otra Q3, dado de que están en los vértices de este triángulo rectángulo. Me dan esta distancia, que es un cateto, me dan esta otra distancia, no me dan la hipotenusa, y vamos a comenzar por ahí para calcular entonces esa distancia. Pero esto no es más que un triángulo pitagórico en donde tenemos que un cateto mide 3, otro cateto mide 4, y por lo tanto la hipotenusa debe medir 5 centímetros, cosa pues que se puede comprobar con el teorema de Pitágoras. Como estas dos fuerzas son positivas, se van a repeler y por lo tanto la fuerza que le genera Q1 a Q3, que vamos a llamar fuerza 3,1, va a generar un vector en este sentido. Esta es la que yo voy a denominar entonces la fuerza 3,1, que se ejerce en 3 debido a la carga 1. Y a su vez entonces también se genera una fuerza, en este caso de atracción, que le genera Q2 a Q3 y por lo tanto va hacia arriba, la cual voy a denominar entonces la fuerza 3,2, que se ejerce en 3 debido a la 2. Como para tener un esquema de la situación del vector que me va a resultar, entonces yo voy a trazar aquí un paralelogramo que me generan estas dos fuerzas, y ya sabemos que la diagonal de ese paralelogramo me está representando lo que es la fuerza resultante. Que de una vez pongámosle nombre, llamémosla Fm. Bien, también dentro de los cálculos iniciales que necesitamos, requerimos saber el ángulo. Digamos de que este ángulo aquí, llamémoslo θ, lo puedo hallar teniendo estos dos catetos con tangente. Voy a decir que tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es 4, dividido el cateto adyacente, que es 3. O sea que el ángulo pues no es más que tangente inverso de 4/3, lo cual nos da 53.1. 53.1 grados me da el ángulo. ¿Para qué necesito el ángulo? Resulta que para calcular la fuerza resultante debo tomar esta fuerza y a su vez esta la debo descomponer en sus componentes rectangulares, uno de ellos que lo voy a denominar fuerza en Y, Fy, y el otro que sería este que lo voy a denominar fuerza en X. O sea, no le voy a poner aquí el nombre, pero ya sabemos que esto es fuerza en X y que esto es fuerza en Y. Bueno, entonces ahora sí comencemos con el cálculo de las fuerzas. Voy a calcular inicialmente la fuerza que le ejerce la carga 1 a la carga 3. Esa fuerza la llamamos F31. Copiamos nuestra fórmula, que no es más que la constante de electricidad multiplicado con la magnitud de la fuerza de la carga 1 multiplicado a su vez con la magnitud de la carga 3, y todo esto dividido la distancia que lo separa, llamémosla la distancia 3,1 elevado al cuadrado. Sabemos de que esta es la fórmula que se denomina la ley de Coulomb. Bien, entonces ahora vamos a sustituir. La constante eléctrica sabemos de que es 9 por 10 a la 9. Q1 lo tenemos, es igual a 3. Hay que anotar que aquí en esta fórmula debe aparecer todo en el sistema internacional. Como aquí me lo dan en microcoulomb, necesariamente aquí lo voy a pasar a unidades del sistema internacional, que es coulomb. O sea que aquí debo multiplicar por 10 a la menos 6. Y ahí lo tengo en las unidades adecuadas. Por Q3, pero me dijeron que Q3 es 6 microcoulomb, o sea también por 10 a la menos 6. La distancia que separa las dos cargas, esa distancia es 5 centímetros, pero como aquí lo voy a tener en metros, entonces voy a decir que es 5 por 10 a la menos 2 para expresarlo en metros, pero como está elevado al cuadrado, entonces aquí me queda a la 2. Bueno, entonces vamos a calcular la fuerza 3,1. Voy a simplificar un poquito esto que tenemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, hiciéramos esto de la siguiente manera: 9
9 por 6, 54, y 54 por 3 da 162. 162, y aquí tengo 10 a la 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6, lo cual da 10 a la menos 3. Todo esto dividido, 5 a la 2 que es 25, y por 10 a la menos 4, ya que esto también afecta a este. Bien, entonces tenemos que la fuerza 3,1, no se nos olvide que la fuerza 3,1 es esta, 3 igual a 162 dividido 25, lo cual da 6.48 por 10, porque este 10 a la menos 4 sube como 10 a la 4, y me queda entonces que la fuerza 3,1 es igual a 64.8. Y aquí si le voy a poner las unidades, no se la puse en todo el proceso porque no era necesario. Ya sabíamos que todo está en el sistema internacional, estamos hablando de una fuerza en el sistema internacional, que sería entonces Newton. Calculamos a continuación la fuerza 3,2. Siguiendo la misma fórmula, les voy a decir, fuerza 3,2. Este mismo formato de fórmula, te lo voy a escribir de una vez. Constante eléctrica, que sería 9 por 10 a la menos 9. En este caso ya no sería Q1, sino Q2, o sea, multiplicado con 5 por 10 a la menos 6. Es importante aclarar que aquí no le pongo el menos, porque ese menos simplemente me da la dirección de la fuerza. Aquí la magnitud. Multiplicado con Q3, que no es más que 6 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6. Y todo esto dividido la distancia que lo separa al cuadrado, es decir, 4 por 10 a la menos 2, que también está en centímetros, lo debo bajar en metros, elevado a la 2. Entonces tenemos que la fuerza 3,2 sería, vamos a multiplicarlo así, 6 por 5, 30, y 30 por 9 me da 270. 270 multiplicado con 10 a la menos 3, como me dio ahorita. Todo esto dividido, 4 a la 2 que es 16, y 10 a la menos 2 a la 2 que me da 10 a la menos 4. De manera similar a como hicimos ahorita, lo que hay que hacer es dividir 270 entre 16, y 270 dividido 16 me da 16. Bueno, fuerza, hablando de la fuerza 3,2, lo cual me da, entonces si divido 270 entre 16 me da 16.88 por 10 a la 1, o simplemente 10, por lo mismo ahorita subo este con exponente positivo, de donde entre la fuerza 3,2 me dará 168.8 Newton. Conocida esta fuerza, conocida esta otra, voy a tratar de encontrar entre la fuerza resultante, pero antes voy a encontrar lo que ahorita se llama Fx y lo que se llama Fy. Hay algo muy particular, y es que resulta que por lo que se llama entre paralelas ángulos alternos internos, este angulito que acabo de hacer aquí es precisamente θ. O sea que el ángulo que tenemos aquí es de 53.1. Con eso voy a expresar entonces lo que es Fx y Fy utilizando seno y coseno. Bueno, entonces hallemos la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas hay en X? Solamente está esta, la que yo llamé Fx, que no es más, ¿sabe qué es el cateto opuesto? Que coseno del ángulo, que es 53.1, multiplicado con esta que sería la hipotenusa, que también la tengo, que ya sería la fuerza 3,1, o sea 64.8. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces debo multiplicar este valor por este otro, y eso me da 38.9. Muy bien. Ahora hallamos entonces la sumatoria de fuerzas en Y. Para encontrar la sumatoria de fuerzas en Y, entonces tenemos en cuenta las dos fuerzas en Y que hay ahí. Una de ellas es F32 y otra de ellas es la que yo llamé Fy. Como esta va hacia arriba, la voy a tomar positiva, esa ya la tengo, es igual a 168.8
Y le voy a restar la otra, que no es más que seno de 53.1 por 64.8. 1 por 64.8. Muy bien. La sumatoria de fuerzas en Y será igual a 116.2 Newton. Conozco entonces la sumatoria de fuerzas en X, conozco la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora voy a hallar entonces, ahora sí, lo que es la magnitud de la fuerza resultante, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X, 38.9 al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas en Y, también al cuadrado. Esa sería la magnitud de la fuerza resultante. Y la magnitud de la fuerza resultante, haciendo este cálculo, nos da 122.5 Newton. Para representar del todo entonces esta fuerza, además de tener la magnitud, necesito conocer el ángulo. ¿Qué ángulo forma aquí? Pero si este me representa la sumatoria de fuerzas en Y y este componente me representa la fuerza en X, entonces tangente de este ángulo, tangente, llamémoslo alfa, tangente de alfa sería dividir el cateto opuesto, que es la sumatoria de fuerzas en Y, 116.2, entre la sumatoria de fuerzas en X, que es 38.9. De donde alfa, haciendo el cálculo también con el tangente inverso, nos dará entonces 71.5. Estas dos juntas, la magnitud y la dirección que toman respecto al eje X, me da entonces lo que me están solicitando, que es la fuerza resultante.